La historia del Colegio La Libertad de Huaraz es una historia centenaria, de manera que para nosotros es un orgullo hablar de parte de la historia de Huaraz. Tenemos que indicar que el Colegio La Libertad es el único a nivel nacional que ha sido creado para honrar un acto tan importante como es la independencia nacional, cuyo aniversario estaremos celebrando el próximo año. En vísperas del bicentenario de la independencia del Perú, es justo y necesario rendir un homenaje a este colegio emblemático, el colegio que realmente es la fiel expresión de la cultura huaracina, el alma mater de la cultura en nuestra región. Esa independencia se logró después de 300 años de lucha frente a la invasión española. Era un largo anhelo del pueblo peruano y fue pues tras una dura batalla, una dura lucha que pudimos lograr la independencia. Los antecedentes del colegio son singulares. Ya existía en 1706 en la ciudad de Huaraz la Escuela de los Frailes Betlemitas en el barrio de Belén. Ahí tenían un hospital, el famoso Hospital de Belén, el templo tan antiguo y, por supuesto, una escuelita en donde se enseñaba las primeras letras a los niños del lugar. Por ejemplo, un pequeño de nombre Toribio de Luzuriaga estudió sus primeras letras, la primaria, en la Escuela de los Frailes Betlemitas. Ahí se les daba una enseñanza muy abierta, muy amplia, con criterio humanista. Mientras tanto, que los franciscanos tenían el convento de Jesús, María y José, que contaba también con un colegio menor de misioneros, que era exclusivo para la formación de sus futuros frailes y religiosos. En 1821, ya en plena lucha por la independencia, llega a Huaraz el general don Toribio de Luzuriaga y Mejía, nombrado en el mes de febrero como presidente del flamante departamento de Huaylas. En este tiempo estaba José de San Martín en Huaura y nombra a Luzuriaga como presidente de Huaylas. Su primera acción fue decretar la obligatoriedad de la educación primaria. En plena lucha contra los españoles, Luzuriaga en su tierra, en su pueblo natal, en Huaraz, se preocupa por la educación y que sea gratuita, adelantándose en más de 100 años a disposiciones gubernamentales. Luzuriaga dispuso además que en las casas de los ricos de la ciudad se abran las aulas para enseñar las primeras letras. Y fue aún más allá, porque él ordena cárcel a los padres de familia que se nieguen a enviar a sus hijos a la escuela. Una forma de combinarlos para hacerles entender de que la educación era lo más importante. Luego de la libertad está la educación. Finalmente, hablando de los antecedentes históricos de la creación del colegio, tenemos que señalar que en el año de 1824, ya retirado San Martín, con la presencia de Simón Bolívar, se sientan las bases para la creación de los centros de instrucción pública, dependientes del Estado. Es así que en el año de 1826, Simón Bolívar, como dictador con ese cargo, establece la división de grados y la creación de colegios en los locales que pertenecían a los antiguos conventos en las diferentes capitales de provincia de todo el Perú. Es así que con estos datos podemos ya llegar a lo siguiente, que el convento franciscano llamado de Jesús, María y José existía desde el siglo XVII. 17. Se ubicaba en el barrio de Belén, en la ciudad de Huaraz, y fue fundado por el general Toribio de Luzuriaga. Ese barrio, que
San Francisco, futuro barrio de San Francisco. Y en el año 1820, este convento apenas contaba con 3 religiosos, 3 monjes. Y dice la historia, tenía 4 alumnos, 4 aspirantes a frailes. Como en 1826 había ordenado Simón Bolívar que se cierren los conventos que tengan menos de 8 religiosos, entra en esa lista el convento franciscano de Jesús, María y José, que estaba destinado a cobijar posteriormente a un colegio, según órdenes. En el mapa podemos ver el plano de Huaraz, ahí está Pumacayán, y al pie quedaba el convento de los franciscanos de nombre Jesús, María y José. Las primeras gestiones para la creación del colegio fueron hechas por la población y las canaliza el prefecto de Huaylas, el coronel Manuel Muñoz, que convoca a un cabildo en Huaraz. En ese cabildo, que era una reunión pública en la Plaza de Armas, se debatió la necesidad de contar con un colegio de artes y ciencias. Esa era la denominación que había por entonces. Este colegio de artes y ciencias debía estar dedicado a honrar, se dijo en esa asamblea, a quienes nos consiguieron la libertad. Es por eso que, con ese nombre, se acordó pedir al representante que se encontraba en Lima ante el Congreso de la República, canalice la petición unánime, soberana del pueblo huaracino. Y bien, ¿quién era ese representante de Huaraz ante el Congreso? Era el sacerdote patriota, don Julián de Morales, Maguiña, quien se hacía llamar con mucho orgullo Nuna Cochachi. Él decía, yo soy descendiente de indios, de la estirpe del Inca Tupac Yupanqui, Nuna Cochachi, gente nacida por salida de la laguna. Con ese orgullo, Julián de Morales, a quien vemos en una pintura alegórica como representante de la patria, él firmó, ha sido el único sacerdote y el único huaracino que ha puesto su firma en el Acta de la Independencia en 1821. Él vivía en Lima y en el año 1828 representaba a Huaylas como diputado ante el Congreso. Y él es el que presenta y sustenta la petición para la creación del colegio. Es así que en ese año de 1828, el 30 de enero, se aprobó por unanimidad en el Congreso la creación del Colegio de la Libertad en la muy generosa ciudad de Huaraz. El acta de creación es el siguiente. El Congreso Constituyente del Perú decreta, primero, en la ciudad de Huaraz se erigirá un colegio de instrucción pública denominándose Colegio de la Libertad. Segundo, se destina para este efecto el convento de San Francisco con sus rentas que le pertenecían. Comuníquese al Ejecutivo para su cumplimiento. 30 de enero de 1828. Al día siguiente, esto pasa al Poder Ejecutivo y es ahí donde se da la siguiente orden. Por tanto, ejecútese, guárdese y cúmplase, dado en la Casa de Gobierno de Lima el 1 de febrero de 1828. Firma el presidente del Perú, José de la Mar. Creado el colegio, se realizan los primeros preparativos para su funcionamiento. El 28 de febrero del año de 1828 se realizó un cabildo en la ciudad de Huaraz y ahí se nombra como rector, mejor dicho, director del nuevo colegio a un sacerdote, el cura de Cochamarca, don José María Robles, un intelectual de altas dotes y una moral muy elevada. En ese mismo cabildo se acordó además acondicionar el local para que ahí funcione el flamante Colegio de la Libertad. El acuerdo
tenía algunas cláusulas, como en la siguiente, que es muy importante y simpática. Los pudientes de la ciudad, la gente rica, se comprometía a donar 4 carneros al año para alimentar a los internos. Esto era porque no había mucha solvencia para el funcionamiento de nuevos colegios. La fotografía es de una pintura que hemos conseguido de don José María Robles, el primer rector del colegio. Pero no todo era color de rosa. Había oposición al funcionamiento de nuestro plantel. La rancia aristocracia de Huaraz, los ricos, se opusieron, argumentando que la educación era un privilegio de los nobles, de los ricos, de los pudientes, y que un colegio no era lo más conveniente para la ciudad. Pese a esa oposición, en la ciudad de Huaraz, los habitantes exultantes, llenos de gozo, dieron los pasos iniciales para la apertura del Colegio de la Libertad. Y es así que se nombra a Fray Mateo Chueca, quien está en la pintura, que era pasante de latinidad, para que trabaje en la famosa aula de latinidad en el nuevo colegio. Estos son los nombres de los primeros docentes del Colegio de la Libertad. Fray Mateo Chueca, don Marcelo Domínguez, que fue asignado como profesor de filosofía, y como ecónomo a cargo de los gastos, don Carmelo López. Los dos últimos huaracinos y Fray Mateo Chueca, sacerdote que venía de la ciudad de Lima. Y es así. Pese a toda oposición y protesta, en forma provisional, el colegio empieza a funcionar el 2 de abril del año del Señor de 1828. Apenas 7 años después de proclamada la independencia, el 6º colegio más antiguo del Perú inicia sus actividades. ¿Y cómo se inicia? Se abre el aula de latinidad, donde Fray Mateo Chueca enseñaba latín y gramática. Las aulas de latinidad tenían la función de preparar en ese tiempo alumnos para la vida universitaria, y esto es algo importante. El Colegio de la Libertad fue creado como una especie de academia preuniversitaria. Esa fue su finalidad, esa fue la característica y el rango que se le dio al inicio. Es por ello que desde sus primeros años ya tenía un gran nivel el Colegio de la Libertad. Pero no todo era color de rosa, porque había problemas en la parte económica. Solamente el entusiasmo de sus creadores hacía que este colegio tenga actividad, funcionabilidad y brillo. Con el aula de latinidad se reformó el régimen eclesiástico religioso para instaurar en Huaraz una educación que promovía valores cívicos y buscaba formar buenos ciudadanos. Esto está en los primeros documentos que se refieren a la creación del colegio. No solamente se enseñaba latín y gramática, también se enseñaba ideología y matemáticas. Y decíamos que los problemas económicos venían por el lado de que los ingresos no cubrían ni siquiera los 200 pesos anuales necesarios para su funcionamiento. Aún así, en el año de 1830, podemos ver que don José Larrea y Loredo, cuya pintura está a mano derecha, investido como ministro de Hacienda, ven ustedes esa casaca que tiene toda bordada, un chaleco especial, y la medalla que lo acredita como ministro. Él consigue del presidente, por entonces el presidente era Agustín Gamarra, que se le dé 4.000 pesos anuales al colegio para su funcionamiento.
En el mes de febrero de 1830, el rector es el doctor Manuel del Castillo. Y como maestro de latinidad fue nombrado don Juan de la Cruz Romero, a quien vemos en la pintura abajo, un patriota guaracino de más altas cualidades y gran conocimiento de latín. Pero los problemas surgen nuevamente, pues esos 4.000 pesos nunca llegaron. En el año de 1832 apenas se recaudaba poco menos del 10% de las rentas, unos 400 pesos. Y esto es terrible, porque entre 1833 y 1844 no funciona el aula de latinidad, solo se dictaba gramática y las primeras letras para los alumnos más jóvenes. No obstante, el colegio iba transformando la conciencia de la ciudadanía. Vemos en la pintura, en la fotografía, al Huaraz antiguo de esos años, mediados del siglo XIX, y gracias al empuje de los docentes de la libertad, ya se debatían ideas de socialismo, ideas de igualdad, se hablaba de derechos, cosa que no sucedía en otros lugares en donde los colegios eran antros del conservadurismo. Pero la crisis educativa surge como consecuencia de la crisis moral y social que se vivía en el Perú. Había una gran crisis nacional, pues el país estaba gobernado por militares que se daban entre ellos sucesivos golpes de Estado. Y como militares que eran, no entendían el valor de la educación. Es así que en el año de 1838, el padre Chueca vuelve a Huaraz a enseñar en el aula de latinidad, ya que era muy entendido en esos temas. Pero a los pocos meses es retirado por unas quejas y llevado a Lima por orden arzobispal. En esos tiempos, el presidente de la República era Ramón Castilla. Bien, en el año de 1839, por primera vez se recesa el colegio. Se cierra el Colegio de la Libertad cuando Andrés de Santa Cruz llega a nuestra ciudad y establece que en los ambientes del colegio se refugie su tropa. Ahí estableció también su cuartel general, previa a la batalla de Yungay. La pintura que vemos es una alegoría de la batalla de Yungay al pie del cerro de San Pan de Azúcar, donde se enfrentaron las tropas confederadas al mando de Santa Cruz frente a las tropas restauradoras que dirigía el chileno Bulnes y tenía como segundos a Gamarra y Ramón Castilla. El colegio subsistió luego de esto con muchos problemas cuando se reapertura en el 40 hasta 1846, cuando se clausura la única aula de latinidad que existía. Crisis económicas, crisis políticas que afectaban la educación. Es así que recién en el año de 1847 se vuelve a reabrir el Colegio de la Libertad. Y a quien vemos en la fotografía es el padre Alejo del Carmen Villar, quien fue pues nombrado como director en el año de 1847. El que impulsó la reapertura del colegio fue el prefecto coronel Domingo Casanova y le asignó la renta de 2.600 pesos. En ese año, en 1847, la Libertad tenía 16 alumnos internos y 886 alumnos externos. 2 años después, subió el número de alumnos. Los internos eran 30 y 110 los externos. Están en las actas. En ese año se crearon las cátedras de filosofía y matemáticas. Y este personaje de quien ya hemos hablado, don Julián de Morales, vuelve a ser en 1849 directivo del colegio. Mejor dicho, quien gestionó la creación del colegio, el presbítero don Julián de Morales,
En 1849, 21 años después de su creación, es nombrado director del colegio. Qué alegría sería para él dirigir un colegio al que había dado todos sus esfuerzos de joven. Él consiguió que la renta subieran a 5.600 pesos. Julián de Morales hizo una reforma completa en el interior del plantel, pues reformó las celdas. Las celdas eran los cuartos, las habitaciones de los frailes, ¿no? Eran pequeñas y oscuras, y ahí se hacían las clases. Las juntó, las derribó, hizo levantar nuevas aulas con grandes ventanales para que entre la luz y para que entre el aire. De modo que todo esto fue una labor de Julián de Morales. A nivel nacional, en 1850 se dicta el Reglamento General de Educación. Este reglamento dividía los colegios en dos niveles, colegios mayores y colegios menores. Por azares del destino, el Colegio de la Libertad fue clasificado como colegio menor. Aún así, inicia una primera edad de oro. Se dictaban cursos como literatura, idiomas latín, inglés y francés. Había historia, filosofía, matemática pura, física y química, economía y música. De este tiempo es que el colegio viene a ser catalogado como colegio de instrucción secundaria completa. En el año de 1866, el año de la guerra con España, la batalla o el combate del 2 de mayo, el presidente era Mariano Ignacio Prado, y él ordena una reforma de la educación. Esta reforma incluía lo siguiente: los colegios de secundaria tendrán por exclusivo objeto preparar a los alumnos al estudio de las facultades y profesiones científicas. Es así que, al ser un colegio de secundaria, La Libertad contaba con 3 secciones: la sección elemental, la sección media y la sección superior. En la sección elemental, una especie de primaria, se dictaba doctrina cristiana, aritmética y geometría, urbanidad, economía, higiene y primera escritura. Vemos en el gráfico cómo es que podían hacer los trabajos de caligrafía los alumnos de La Libertad de la sección elemental. En la sección media, ya era más exigente la cosa, se enseñaba gramática latina y castellana, aritmética práctica. Vemos un texto de esos tiempos que está en la biblioteca del colegio, un libro de aritmética de 1862. Se enseñaba mensura, es decir, medida de líneas, superficies y volúmenes. Religión e historia sagrada, geometría y agrimensura. Es esto las medidas del campo, ¿no? Para formar futuros topógrafos. Mecánica y física, y había clases de astronomía. Si así era la media, ¿cómo sería la superior? Veamos. En la sección superior, cuarto y quinto de secundarias, se enseñaba psicología, fisiología, como vemos en el texto, que es el estudio de los seres, lógica, para tener un correcto razonamiento, moral y derecho civil, que nos falta mucho. Miren ustedes, moral y derecho se enseñaba en el Colegio de la Libertad, economía política, historia universal, literatura y composición de estilo, teneduría de libros y el idioma francés. Una educación humanista completa que brindaba el primer colegio de Ancash. En ese año de 1866 viene la administración del director don Hermenegildo del Río, quien sería el primero que no fue religioso al frente del colegio. Él permite la enseñanza de ideas liberales y del idealismo humanista. Bajo los auspicios de Hermenegildo del Río es que tenemos nosotros en el Colegio de la Libertad una apertura a una educación realmente liberal, a una educación humanista. Por eso destaca un alumno que llegaría a ser el gran sabio Celso Bambarén,
el padre del positivismo, como veremos más adelante. Y en el combate del 2 de mayo de ese año de 1866, se alistaron 12 alumnos de los años superiores del colegio, de tercero, cuarto y quinto. Ellos combatieron en el batallón Huaraz, muy cerca del héroe José Gálvez Barnechea, quien falleció en el Torreón de la Merced, víctima de un proyectil que destruyó ese torreón. Pero el triunfo fue peruano y en Huaraz se celebró en el colegio con una gran actuación teatral. Ya para entonces el colegio contaba con su excelente salón de actos. La reacción clerical frente a todo esto no se hizo esperar. El sacerdote Fidel Olivas Escudero, que vemos en la fotografía, junto a un niño de ayacuchano, la fotografía es cuando ya llegó a ser obispo de Ayacucho, él convoca a otro cura, a Pedro García Villón de Carhuaz, y juntos crearon el colegio San Agustín, en Belén, frente al templo, para contrarrestar las ideas liberales que se enseñaban en el Colegio de la Libertad. La historia nos cuenta que los alumnos de ambos colegios polemizaban públicamente, y como lo señala Ladislao Mesa, en ocasiones dirimían sus problemas a trompadas, que en ese tiempo decían, vamos a los trompis. Y dice la historia, según Ladislao Mesa, periodista famoso, que por el Colegio de la Libertad, en esos enfrentamientos destacaba un joven alumno de nombre Luis Pardo Novoa, el gran chiquiano. Bien, pasan los años y llegamos al conflicto con Chile. Es en este tiempo que cuando en Huaraz se conoce la declaratoria de la guerra, el 12 de abril de 1879, 18 alumnos del cuarto y quinto de secundaria del Colegio de la Libertad se alistaron voluntariamente en el ejército. Ellos fueron a pelear y combatieron en la batalla del Alto de la Alianza. El de la fotografía es el alumno Manuel Resurrección Salazar, quien llegó a cabo con ese grado. Los profesores del colegio suscribieron un acta entregando el 30% de sus salarios mientras dure toda la guerra para que se ejecuten pues los pagos necesarios. Luego de esto, el colegio tuvo otro receso. Durante la guerra fueron cerradas sus aulas y el ejército lo utiliza como cuartel general. En junio de 1882 llega a Huaraz el presidente del Perú, encargado, el almirante Lizardo Montero. Lima estaba tomada por los chilenos y en Huaraz se establece la sede del gobierno. Lizardo Montero lo que hace es ordenar que las instalaciones del colegio sirvan para que funcione la maestranza del ejército. Y eso destruyó lamentablemente sus instalaciones, porque en la maestranza tenían que herrar caballos, hacer balas, hacer una serie de instrumentos. El colegio pasó a ser una especie de gran depósito. En abril de 1883, ya cuando se retira Montero, llega a Huaraz el batallón Pucará, cuyo jefe era el de la fotografía, el coronel Leoncio Prado. En base al batallón Pucará se forma el Ejército del Norte. Estaba dirigido pues por el general Avelino Cáceres. Otra vez el Colegio de la Libertad fue requerido para albergar a las tropas patriotas. El Ejército del Norte llegó a tener 3.000 soldados que combatieron en Huamachuco. Pero en ese año, en el mes de junio de 1883, los chilenos llegaron a Huaraz persiguiendo a Cáceres. El coronel Arriagada, que estaba al frente de las tropas chilenas, instaló en el colegio su ejército y saquearon sus bienes. Dejaron hecho trizas la biblioteca, las aulas las quemaban, incluso dice las mesas, las sillas, para abrigarse. En 1885 se oficializa la clausura del colegio cuando
el presidente Iglesias no incluye en la nómina de apertura de colegios a nuestro querido Colegio de la Libertad. Pero el año siguiente se inicia la Revolución Campesina de 1885 y el Colegio de la Libertad nuevamente sirve como cuartel general del ejército, luego que llegaran las tropas y tomaran Huaraz el 3 de mayo de ese año de 1885, en que fue desalojado el campesinado de la ciudad. La fotografía que tenemos es por demás esclarecedora. Están los soldados haciendo ejercicios, ven ustedes en primer plano, se ve, están tumbados en el piso con sus fusiles apuntando ante un futuro o posible ataque. Es una foto histórica del colegio, la tropa en las puertas del plantel. Y eso sucedió realmente porque Puchcu Pedro, el gran líder guerrillero, el día 7 de mayo de 1885, ataca el Colegio de la Libertad, donde estaban las tropas que hemos visto. Pero ese ataque fracasa porque hubo una delación. Se dice que los hermanos Solís se entregaron la víspera y avisaron que el día 7 de mayo Puchcu Pedro iba a atacar, por lo que fue rechazado y no hubo la sorpresa que debía darse. Bien, hasta aquí podemos hacer un primer balance de la existencia del Colegio de la Libertad. Esto nos lleva a decir que hasta 1885 su contribución al progreso de Huaraz y el departamento de Ancash fue realmente muy grande. Esa contribución hace que el colegio se convierta en el faro cultural que influya en todos los ámbitos del quehacer social, político y cultural en nuestra región. Y sus alumnos destacaron en diversos campos, como vamos a ver. Es el caso de Celso Bambarén, a quien vemos en la fotografía, un médico muy instruido que llegó a estudiar en Francia. Celso Bambarén enseñó en la Facultad de Medicina de San Fernando en Lima y fue el padre del positivismo en el Perú, ideas que no existían anteriormente. Él las trajo desde Europa y realmente su contribución fue notable en la vida cultural y científica de nuestro país. Otro alumno o exalumno influyente, el sacerdote Amadeo Figueroa, un hombre ejemplar que dejó honda huella en Huaraz. Se le llamaba Pico de Oro porque predicaba y hablaba como los dioses. Era un gran orador y llegó a ser director del colegio en el año de 1878. Quería tanto a su pueblo, quería tanto a su colegio, que rechazó ser obispo de Puno por quedarse en la dirección del Colegio de la Libertad. Amadeo Figueroa. Evaristo Chávez es un hombre que no debemos olvidar. Él nació en Huari, estudió en la Libertad y luego fue a Lima, a San Fernando, donde se graduó como médico. Y durante la guerra con Chile, dirigió la primera ambulancia de guerra, una ambulancia con la que recogía a los heridos y les salvaba la vida. La labor de Evaristo Chávez en la guerra con Chile no ha sido reconocida como se debe porque él estuvo desde el inicio hasta el final de la guerra en las principales batallas al frente de su primera ambulancia con un gran equipo de médicos y enfermeras salvando vidas de soldados heridos. Más adelante llegó a ser diputado por Ancash y fue el único que se opuso al contrato Grace que firmó Cáceres entregando la riqueza del Perú. Fue expulsado del Parlamento, pero Huaraz, ciudad a la que representaba, lo devolvió, le ratificó sus fueros y lo devolvió como diputado, cosa que no hicieron otras 30 ciudades. Evaristo Chávez. Juan del Carmen Vidal, otro exalumno brillante, fue un abogado y un escritor muy destacado. Él trabajó temas costumbristas y publicó hermosas obras de teatro, que las ha presentado en Huaraz el grupo Parol 20. Finalmente tenemos en Alejandrino Maguiña a un gran exalumno y docente del colegio,
Fue un abogado defensor de campesinos pobres. Enviado por el gobierno a Puno, solucionó un conflicto dando la razón a los reclamos de los campesinos. En la historia consta que fue la única causa que ganaron los campesinos puneños, porque este señor Alejandrino Maguiña, el guaracino, exalumno de la Libertad, les dio la razón. En la fotografía tenemos un periódico de esa época, y ahí está con toda la gente de Puno. El que se encuentra enmarcado en celeste es Alejandrino Maguiña, un gran guaracino, un gran exalumno que llegó a ser ministro de Educación. Carlos Fermín Quiscarral es otro exalumno del Colegio La Libertad, que habiendo nacido en San Luis, llegó a ser el cauchero más influyente del siglo XIX. Su contribución es en el tema de la geografía. Descubrió el pongo de Manseriche, que une en lo fluvial dos cuencas hidrográficas de nuestra Amazonía, con lo que facilitaba el tránsito fluvial. Fue llamado eso el descubrimiento del siglo. De modo que este es otro personaje, polémico a la vez, pero importante. En el año 1887 se reorganiza el colegio, que fue dirigido por entonces por el padre Pedro Cristóbal Villón, que está en la fotografía. Él reconstruyó parte del colegio, adecuó los programas de estudio a sus ideas conservadoras y, como todo se reorganiza en el colegio, tuvo que recomenzar sus actividades como colegio de primer grado en el 87. Anecdótico el hecho de que el subdirector Alejandrino Maguiña, de quien ya hemos hablado, envió un petitorio a la Biblioteca Nacional pidiendo duplicados de libros en calidad de donación. Ricardo Palma, a la sazón director de la Biblioteca Nacional, que está en la fotografía, contestó a Huaraz diciendo: desgraciadamente, en la Biblioteca Nacional que tengo a mi cargo, no hay libros duplicados para poder atender su petición. En 1893, cerca a fines de siglo, se reorganiza el colegio. Se deterioró el clima institucional. Había influencia de la política, caceristas contra pierolistas. García Villón, que era cacerista, fue elegido director en el año 1995. Pero ese mismo año fue hecho prisionero en la batalla de Sihuas, que vemos en la pintura, en una pelea en la que fueron derrotados por los pierolistas. A fines del siglo XIX, en Huaraz existía una junta cívica conformada por 16 miembros, cuyo encargo era dirigir a las nuevas autoridades del colegio. Y así se llega a fines del siglo con nuevos directores: Alejandrino Maguiña en 1896 y Manuel Rincón, que gobernó hasta el año 1900. El colegio poco a poco iba recuperando su esplendor. Vemos en la fotografía su primera banda de músicos. Para entonces, uno de los miembros de esa junta cívica llegó a ser diputado. Se trataba de don Juan Santos Morán. Él solicita en ese año la creación de la Universidad Menor San Jerónimo de Huaraz, pedido que no fue escuchado. ¿Por qué? Porque el Colegio de la Libertad en la práctica cumplía las funciones de una universidad en Huaraz. Su nuevo director, don Enrique Aro, reconstruyó la fachada del plantel como la conocemos hasta el sismo. Y según la historia, el colegio poseía 15 ambientes para aulas y 5 pequeños pero hermosos patios. Tenía 195 alumnos matriculados y sus rentas llegaban a los 12.000 soles. Para entonces tenemos a un exalumno que llegó a ser profesor. Se trata del sabio Eleazar Guzmán Barrón, quien, habiendo nacido en Huari, estudió en el Colegio La Libertad toda su secundaria y se graduó obteniendo la medalla de oro a fines de siglo. En 1912 llegó a ser docente de este prestigioso plantel, lo tenemos ahí en la pintura. Guzmán Barrón se inmortaliza en Estados Unidos al aplicar la energía atómica a la medicina y fallece por un cáncer precisamente provocado por la radiación atómica. Y ahí tenemos la segunda época de oro del colegio.
Hasta 1920, el Colegio de la Libertad destacó como uno de los más brillantes a nivel nacional. De todo el departamento de Ancash llegaban los alumnos, los jóvenes, a aprender en sus aulas. El nivel de enseñanza era de tan alta altura que no se necesitaba una universidad en Huaraz. Es por eso que los exalumnos del colegio pasaban a la Universidad de San Marcos en Lima solamente a sacar títulos con 4 meses de estudio, ¿no? Ya sea de teología, ya sea de derecho. Increíble el nivel de enseñanza del colegio, que fue golpeado hace exactamente 100 años por la gripe española, una pandemia que llegó en 1919 a nuestra ciudad y se llamaba así, la gripe española. Muchas personas se infectaban y morían estornudando. La gripe llegó al Colegio de la Libertad y se tuvo que cerrar en forma temporal el internado. Ahí vemos una fotografía del internado con los alumnos enfermos. Se cerró para que no haya más contagios. Esto fue hasta 1920, año en que a nivel internacional se gesta la famosa reforma de la educación universitaria, el Grito de Córdoba, en Argentina, que fue replicado acá en el Perú. Vemos ahí una fotografía de alumnos, estudiantes en Lima, y en esta gesta, el delegado que era de la Facultad de Medicina, estudiante, Eleazar Guzmán Barrón, encabeza las protestas. Ya lo hemos hablado del profesor Eleazar Guzmán. Dirigía la Asociación Estudiantil Ancashina. Pero esta reforma, lamentablemente, cuando fue aprobada en el Perú, dividió aún más la secundaria con la universidad, de modo que ya no podían los alumnos egresados de la Libertad sacar títulos tan fácilmente en la San Marcos. En 1921, el profesor de música, don Antonio Guzmán Arenas, crea o compone la música del himno del colegio. Y el poeta y docente de la institución, don Alejandro Dexter Sierra, ambos en las fotografías, él pone la letra y música del colegio, que hasta ahora tiene con mucho orgullo, ¿no? Dice: renovemos el fuego sagrado que encendiera José de la Mar. Y así es que nuevos aires se instauran en la educación peruana, al incorporarse a los métodos europeos de enseñanza en la educación secundaria. Y a Huaraz y al Colegio de la Libertad llegan directores extranjeros. Uno de ellos fue el alemán, el doctor Rodolfo Seifar, que vino trasladado del Colegio Guadalupe de Lima en el año de 1926. Y él es el que trae o crea este uniforme de parada para los alumnos del colegio. Ahí vemos a un alumno huaracino del quinto de secundaria con su uniforme de parada. En esos tiempos, la educación francesa era militarizada. En 1928 se celebra el primer centenario del colegio. Cumplía 100 años la Libertad. Como celebración, se amplió con 10 aulas nuevas el colegio. Se reformaron los patios para crear un patio que se llamó el patio de tenis. Vemos ahí una fotografía de los profesores del colegio con otros profesores de la ciudad de Huaraz en una reunión cultural por los 100 años. Ahí están. Se adquirieron gabinetes de ciencias y se amplió la biblioteca del plantel con motivo de sus 100 años. En 1930, por primera vez, damas estudian en el colegio, porque Santa Rosa de Viterbo, el colegio femenino, solamente egresaba a sus alumnas con el tercero de secundaria. Por eso, un grupo de señoritas se matricularon en el colegio para culminar hasta cuarto y quinto de media. Ellas formaron el grupo que se llamó La Unión Femenina y editó una revista muy famosa, la revista Ensayo. La emancipación de la mujer es parte de las aulas del Colegio de la Libertad, en donde la conciencia política era muy alta, ¿no? Heredando la gloria de los primeros años de creación, un colegio base del liberalismo, cobija a un exalumno, que luego fue profesor, Federico Salirrosas, a quien vemos ahí una fotografía como médico.
quien trae las ideas socialistas a Huaraz y las instaura en el colegio. Y los alumnos escribían bastantes revistas, Mensaje, Brújula, Horizonte, mientras que los alumnos de provincias se agruparon alrededor del profesor Alejandro Tafún Pardo, que era aprista. Socialistas y apristas polemizaban en el colegio. En 1932, por enésima vez se clausura el Colegio de la Libertad durante la Revolución Aprista en ese año. Pues los alzados cambiaron al director Seifar y pusieron a un aprista huaracino, don Genaro González Flores, como director. En esa revuelta participaron algunos jóvenes libertanos, por lo que el gobierno ordenó la expulsión de sus alumnos y clausuró el colegio, que en 1934 vuelve a ser abierto. Pero hay una reestructuración y asume como director el doctor Augusto Rodríguez Larraín. Y es quien le sucede, el profesor Neftalí Zavala del Valle, el quien devuelve al colegio a su antiguo esplendor. Y el colegio vuelve a influenciar en la vida cultural de nuestra ciudad y de todo Ancash. Se editan revistas dirigidas por los alumnos, como esta revista que vemos ahí, Evolución, del año 1939, que tenía artículos de análisis y críticas, humorismo y poesía. Y costaba 10 centavos. Pero viene el terrible aluvión de 1941, que destruyó gran parte de Huaraz, pero a Dios gracias, apenas pudo inundar el Colegio de la Libertad. Aún así, el agua hizo estragos. Vemos nosotros en la fotografía de la izquierda toda la Alameda Grau como quedó inundada. Ahí está el colegio. A la derecha vemos una foto al detalle de la fachada del colegio, que está pues hasta a una altura de 3 metros, manchada por el barro, todo el agua que pasó por ahí. El agua inundó todo el primer piso del plantel y todas las aulas quedaron destruidas realmente. Hizo realmente estragos. Agua y barro, como vemos ahí. Semanas después están recogiendo escombros y se malogró terriblemente. Ahí están algunos directivos y profesores en uno de los patios con cantidad de tierra acumulada del barro que llega a una altura más o menos de cerca de los 2 metros. Se inundaron los ambientes. A la izquierda la fotografía de la biblioteca con textos regados por el piso, una destrucción enorme y terrible. A la derecha también tenemos una fotografía de todos los pasadizos, los patios, en donde el agua, relatamos, hizo estragos en el aluvión de 1941. Entre 1945 y 1957 se viven años de transición. ¿Por qué? Porque ya son nuevos directores. Rodríguez Larraín, Monroy Solórzano, Olivera Cortés, a quien vemos nosotros en una fotografía del 52, el círculo es Juan Olivera Cortés, el director con el cuerpo docente de ese entonces, Eloy Dexter Serna y Noé Bazán Peralta. El año 57 se crea la gran unidad escolar, La Libertad. El presidente dictador Manuel Odría construyó las grandes unidades escolares y construye una, como vemos en la fotografía, en el barrio del Centenario. Ahí están los pabellones administrativos que se cayeron en el terremoto. Esa parte no existe, solamente la parte posterior. Por eso es que el 10 de julio del año 57 se le eleva a la categoría de gran unidad escolar. Y su director, hasta 1963, fue don Mario Chávez, ¿no? Se tuvo que trasladar el colegio al Centenario, pero eso no funcionó. Por eso es que se gestionó el retorno a San Francisco. El 9 de octubre del año 64 se reabre el Colegio de la Libertad y en junio del 65 se vuelve al antiguo local. El director nombrado es el profesor Fabio Solís Soria, quien vemos en la fotografía de profesores, enmarcado en el óvalo negro. Bien, pero ellos vuelven al colegio y encuentran remozada la Alameda Grau, que es una característica emblemática libertana ahora, con su monumento a don Miguel Grau. Y el prestigio del colegio, pues en esos años, crece inobjetablemente. Y
la izquierda vemos la fotografía del cuerpo docente, enmarcado ahí un gran profesor, don Marcos Yauri Montero, muy jovencito que venía, el sacerdote del medio es el padre, el famoso padre Fernández, y arriba está otro sacerdote famoso, que es el padre, pues, González. A la derecha tenemos nosotros la banda de músicos que dirigía el señor González también, don José González. Bien, en 1970 viene la destrucción por el terremoto. Esto fue algo terrible. Estaba el director Lucho Palacios, Luis Vergara Palacios, que vemos en la fotografía, y luego fue Herbert Ágreda. El colegio pasa a un local provisional en el Centenario, al pie de lo que está ahora el Colegio Jorge Basadre, en unas chacras. Ahí se instalaron módulos, y hasta el año 73, cuando se reinaugura el colegio en su lugar de origen. Es así que el colegio celebra su sesquicentenario en 1978, 150 años, fue un año realmente especial. En la fotografía, alumnos del colegio participando en eventos sociales. Y los cambios que afectaron al colegio fueron a nivel político. Se crea la pista asfaltada y llega el turismo al año 78. En 1984 la subversión llega a Ancash y el 87 se inicia la gran crisis económica. Como vemos nosotros, en el gobierno de Alan García, todas estas cosas influyeron en la creación del colegio, en su funcionamiento, que cambia radicalmente la composición de sus alumnos porque más alumnos de la zona rural son los que se inscriben al colegio. En el año 93, la nueva constitución de Fujimori alienta la inversión privada en la educación, por lo que se crean colegios privados y la gente en Huaraz lleva a sus hijos a esos colegios. La Libertad se convierte en un colegio para alumnos de zona rural. El año 2003 celebra su 165 años de creado, ¿no? Se reconstruye la fachada al estilo original, pero la crisis educativa continúa y se prolonga, de manera que esto dura hasta el año 2015, donde hay una nueva administración. Como vemos ahora, ellos ya tienen ya casi 6 años al frente de esta institución, dos directivos, con Carlos Ramírez y Jorge Quintana a la cabeza, y han remozado realmente el colegio. Vemos ahora un colegio en donde el alumno tiene compromiso por su cuidado. 48 aulas implementadas con proyectores multimedia, como vemos en la fotografía de la derecha. Todas sus aulas están, todos sus ambientes, rotulados para que el alumno adquiera la conciencia, ¿no? Hay respeto y valores, compromiso de los docentes y hay un cuidado único del colegio, como podemos apreciar en las fotografías. Esto hace que el colegio esté frente a su bicentenario, que será en el 2028, llegando pues con una nueva realidad.